Don Francisco Morilla Gordillo, arquitecto urbanista y sociólogo en cuestiones urbanas, así como profesor jubilado de la Universidad de Sevilla, en su afición y admiración por las brigadas internacionales, ha llegado a acumular con amor mucha información fotográfica y documental sobre ellas en su amplio recorrido por el mundo. Y considerando que deben ser los historiadores los depositarios de esta información, ha decidido donar en su totalidad 1.100 fotografías sobre la guerra española y las brigadas internacionales al profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Manuel Requena Gallego, como reconocido experto en las brigadas internacionales en calidad de único depositario para su posterior ingreso, cuando él lo decida, al fondo documental de CEDOBI. Para ello, Francisco Morilla Gordillo y Manuel Requena han firmado este 29 de noviembre de 2016 en un acto celebrado en el Ateneo de Albacete. Bueno, pues dicho esta introducción, vamos a hablar con don Manuel Requena Gallego y con don Francisco Morilla Gordillo. Bueno, en primer lugar, bienvenido, gracias por estar aquí en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Empezamos por don Francisco Morilla Gordillo. ¿Es usted sevillano, don Francisco? Soy sevillano, nacido en Morón de la Frontera. Curro, me dice usted que le dijera Curro. Aquí en Albacete quizás no estamos tan acostumbrados en La Mancha. Me decía en la Escuela de Arquitectura Paco. Bueno, pues Curro Paco, bienvenido a Albacete en todo caso. ¿Usted es un altruista de las brigadas internacionales, de la guerra civil, del mundo? Sí, porque el hecho de ceder 1.100 fotografías con carácter altruista, pues dice mucho en favor de usted y de lo que representa, ¿no? Yo soy arquitecto urbanista, sociólogo, y entonces viajé mucho por el mundo y conocí a brigadistas y me interesé por su vida, y eran seres fuera de lo común. Los brigadistas que yo conocí eran fuera de lo común. Y entonces he conseguido recoger muchísimas fotografías a través de internet y otras muchas en depósitos, y las tenía muy bien seleccionadas, y entonces, como el máximo experto en España, ahora mismo las brigadas internacionales, don Manuel Requena, pues he considerado bien que sea él el único depositario de esta fotografía, con el objeto de potenciar el CEDOBI. El CEDOBI es un centro de investigación muy importante porque en Estados Unidos tienen el fondo documental sobre los brigadistas americanos, en Italia sobre los suyos, en Inglaterra sobre los suyos, en Francia, pero este es el único centro de investigación internacional. Y ahora que van a tomar relevancia las brigadas, hay que potenciar el CEDOBI. Sin duda, el CEDOBI, que como todos ustedes saben es el centro de documentación de las brigadas internacionales dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sí. Francisco, Paco, Curro, ¿de dónde le viene a usted esta simpatía, esta empatía, esta afición por las brigadas internacionales? Pues verá, yo siempre, mi familia, mi padre fue republicano, anticlerical, tuve unas veleidades, fui un insensato comunista con 22, 23 años, ¿no? Y después fui socialista, ¿no? Pero como después yo no tenía vocación política, es decir, he estado alineado de manera moderada con la izquierda, ¿no? Y entonces cuando conocí a ellos y los vi como seres fuera de lo común, pues entonces me interesé por la vida de ellos y fui acumulando durante años, han sido décadas, acumulando fotografías, seleccionando, quitando otras. Y al final, como tengo 73 años ya y sé que a mis herederos no les va a interesar, pues creo que lo mejor era cederlo al mejor centro que hay sobre ello, que es el CEDOBI, al profesor Manuel Requena. Paco, por lo menos desde aquí de Albacete se nota cierto desconocimiento de lo que son las brigadas internacionales, y eso que nosotros somos aquí en Albacete la sede de las brigadas internacionales prácticamente como referencia europea. Claro. De hecho, ahora se han cumplido el 80 aniversario de la llegada de las brigadas internacionales a España, concretamente a Albacete, que tanto el CEDOBI como la agrupación de simpatizantes de las brigadas internacionales se ha celebrado a bombo y platillo durante prácticamente 10 días. Pero digo, ¿por qué hay tan poco desconocimiento de las brigadas internacionales, por un lado, y por otro lado, por qué hay cierto tabú a hablar de ello? Yo creo que en España tenemos una inercia histórica, un resquemor, todavía un trasfondo de resquemor hacia lo que ocurrió en la guerra y un temor a los alineamientos políticos, a los enfrentamientos. Entonces yo pienso que hay todavía gente que este tema ha dejado de interesarle por rehuir de él inconscientemente, ¿no? Cuando en las universidades extranjeras ahora se está tomando interés por él y va a tomar auge, ¿no? Entonces ese auge lo tenemos que recuperar porque nosotros somos los que los recogimos a ellos, los acogimos a ellos, los despedimos, y además el CEDOBI debe ser el centro de documentación de todo ello. Para que los españoles somos muy reacios a revivir la historia. Sí, muy reacios. Cuando la historia, muchísimos pueblos, muchos países, usted que es sociólogo y por tanto entendido en la materia, sabe usted que duda cabe
que forma parte de los genes, de esos simientes que hacen que al final un pueblo tenga y goce y sea respetado por la cultura que tiene, que son sus raíces. Obvio, pero es que aquí precisamente que justo esto es lo que queremos perder, o parece ser que queremos que se pierda. Por ejemplo, el ejemplo de memoria histórica, ese temor a la memoria histórica que algunos miembros de la clase política y de otros ámbitos tienen. No va a pasar nada si se resucita lo que ocurrió, se ve, porque es la mejor manera de no volver a repetirlo y de conocernos a nosotros mismos y de saber cómo somos. Las Brigadas Internacionales fue un ejemplo de solidaridad internacional para con nosotros. Entonces debemos reconocerlo, y como muchos de ellos entregaron su vida y conservaron toda su vida su simpatía hacia España, y los hijos y nietos siguen viniendo todos los años a las marchas, a los homenajes. Entonces el CEDOBI debe ser el centro más prestigiado, junto con la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales de Madrid, deben ser los dos centros prestigiados de España. Manuel Requena Gallego, que es reconocido, dice en la propia carta, como experto en las Brigadas Internacionales, que lo es. Manuel, ¿cómo surge tu amistad, tu buena amistad, me consta, con el profesor Francisco Moría Gordillo? ¿Cómo te relacionas en un primer momento? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo llegas a saber de él? Bueno, pero eso es fácil porque hay lugares comunes, que son los congresos de las Brigadas Internacionales, las marchas del Jarama, la batalla del Ebro. Quiero decir, hay momentos comunes en donde las Brigadas Internacionales juegan un papel importante. Bueno, pues ahí está él, ahí estoy yo, y además coincidimos con sumar votos, sumar. Ni él es mucho más importante, porque él ha viajado por muchos países europeos y ha proporcionado documentación que yo, y luego me ha contado historias que yo me he quedado maravillado. O sea que, y yo tengo la experiencia de Marsá, por ejemplo, con él, que hay momentos en las Brigadas Internacionales que con momentos emotivos además, que hemos compartido. Y luego yo sabía la riqueza que él tenía fotográfica. Y ha llegado un momento en que ya me dice, bueno, es que, ¿dónde va a ir mi legado? Y lo que ha dicho él y mis sobrinos, pues parece que no tiene mucho interés. Bueno, y la solución ha sido, para mí, ideal. Solidaria, por supuesto. 1100 fotografías, me imagino que luego tendremos oportunidad de ir viéndolas. Algunas van a ir apareciendo a lo largo de esta entrevista como recurso fotográfico. Me imagino que serán fotografías de todo tipo y condición, de toda España, de Andalucía, de toda España, de todos los lugares, y de distintas brigadas, ¿no, Manuel? Distintas brigadas. Sí. Hemos comprobado que algunas ya las tenemos. Quiere decir que ahora vamos a hacer una selección, porque nosotros tenemos unas 1.500 o 2.000 fotografías ya de la época histórica y de la época actual. Entonces vamos a contrastar, y claro, fotografías que son las mismas, porque proceden de... Pues, Hans Landauer me donó fotografías a mí, pero también posiblemente a él, entonces va a coincidir que algunas de las fotografías van a estar repetidas. Bueno, ese es el trabajo que ahora tenemos que hacer de las fuentes fotográficas, de recopilación, ordenar y todo eso. Y ordenar y eliminar una de las dos. Bueno, la verdad es que es un legado de una riqueza, me imagino, impresionante, difícilmente de cuantificar, Paco, y lo que no sé yo es por qué, es decir, ese carácter altruista lo estás demostrando evidentemente, pero bueno, ¿por qué ahora y en este momento? Yo esto lo he hecho por amor. Sí, ¿no? Simplemente por amor. Porque es algo que me ha gustado. Yo he sido arquitecto, urbanista y sociólogo, dedicado a la ordenación de territorios. ¿Y cuántos años recopilando estas fotografías, Paco? Yo me imagino... ¿Y quién te las ha ido proporcionando a ti? ¿Cómo has ido consiguiendo? He ido, durante los últimos 30 años, he ido recogiendo fotografías en diversos libros, después en internet, ya los últimos 20 años, que me he comunicado mucho por internet, he obtenido otras muchas, y después en otros libros y documentales que he encontrado, ¿no? Y las he ido clasificando, viendo, alguna vez coincidió que hice la misma, de distintos formatos, pero entonces lo he corregido, y en total, yo lo hago con mucho amor. Yo me quedo muy tranquilo en dejar este documento en manos del profesor Requena y del CEDOBI, porque sé que luego no va a ser utilizado por otros. Y aquí sí lo van a coger con el amor que yo le he dedicado. No sé si habrá surgido, o os habrá surgido la idea quizás de hacer algún tipo de exposición, de alguna muestra de las 1100 fotografías aquí en Albacete o en algún otro sitio de España. Paco, Manuel, si es posible, con 1100 fotografías se puede hacer muchas cosas. Yo me brindo, yo estoy incondicionalmente a hacerlo. Sí, no, cuando él quiera, y los es seleccionarlas para no repetir las que nosotros tenemos, que ya hemos hecho hoy mismo. Bueno, hoy en la universidad hay una exposición fotográfica que hemos visto. Sí. Quiero decir que
Entonces, para no repetir esta fotografía, lo bueno es nueva visión de las brigadas nueva visión fotográfica de las brigadas internacionales que no se conocen, porque muchas son que las ha conseguido él particularmente. Entonces, para eso te digo, hacemos una selección, pero la idea futura es hacer una exposición de nuevas fotografías de la Porque brigada. la carta que habéis firmado, este convenio, entre comillas, son una donación de 1.100 fotografías sobre la Guerra Civil Española y las brigadas internacionales, no solamente de las brigadas internacionales. Sí, la Guerra Civil Española. ¿Qué podemos encontrar en esa fotografía? Cuéntanos, Paco, algo anecdótico. Desde escenas, por ejemplo, niños fusilando a otros niños, jugando a fusilar a otros niños, niños con 8, 9 o 10 años jugando a fusilar. Un tanque con su cañón convertido en artal improvisado para dar misa al lado del tanque. Seguramente que de esas 1.100 fotografías se podría transcribir una enciclopedia. La interpretación ¿verdad que sí? semiológica, sísmica que se podía hacer de las sí. fotografías sería enorme de cada una. Algunas son impresionantes. Bueno, en todo caso, quien se debe de beneficiar en todo caso es la sociedad española, claro, los simpatizantes de las brigadas internacionales, el CEDOBI, y en cualquier caso que esto sea un documento que sirva para pues culturizar todavía más, ¿verdad, Paco? El conocimiento que se tiene de las brigadas internacionales y de la guerra civil. Tengo además algunos libros española, firmados por ilustres brigadistas que también los voy a ceder al CEDOBI. ¿Escrito por ti? No, libros firmados por economistas. Por ejemplo, uno por Jack Young, que fue el líder de los sindicatos británicos durante 3 o 4 décadas. ¿Has conocido, Paco, a muchos brigadistas en tu larga y extensa carrera? Sí. Viajando desde San Francisco, California, Nueva York, en París, varios, en Inglaterra, en Noruega, en Holanda, en Roma, en Venecia, en Eslovaquia, en Bratislava. Oye, Paco, una cosa para finalizar ya. ¿Es tanto por mucho o es tanto tan por poco lo que se dice de las brigadas de los brigadistas internacionales? Unos argumentan que vinieron aquí poco menos que intentando quitarse el hambre a bofetadas, y otros, por el contrario, dicen que si bien es cierto que algunos vinieron así, también es verdad que vinieron otros muchos con sus carreras universitarias, expertos en materias técnicas, científicas, médicos, en derecho. Así es. ¿Cuál es el medio de todo eso? ¿Cuál es la realidad entre el blanco y el negro? Fue un fenómeno inédito internacionalmente, porque aquí viene un chico con 18 años de Australia que murió aquí, en Vic, y tuvo 3 años en la guerra española. Es decir, vinieron de todos los países. Fue un ejemplo inédito durante el siglo XX de solidaridad y sobre todo de lucha antifascista, porque mucha gente ilustrada presentía lo que iba a ocurrir después, y que ocurrió. Pues don Francisco Moría Gordillo y don Manuel Requena, muchísimas gracias por muchas gracias a usted. Breve conversación. Curro, gracias por... Gracias infinitas a usted y a esta cadena por darme esa confianza. Por dar publicidad a este... Sabéis que estamos siempre abiertos, Manuel lo sabe, a dar voz y voto, si llega el caso, a todo lo que sea, ni más ni menos que hablar de la historia de este país. No pretendemos otra cosa. Sí. Lo que no se puede hacer es negar la evidencia. Bueno, pues Manuel y Francisco, muchísimas gracias. Gracias a usted sobre todo.